Amada Iglesia, buenos días. Bien, hermanos, damos gracias al Señor por este momento en el que también vamos a adorar al Señor por medio de su palabra expuesta y oída. Y, hermanos, puestos nuestros ojos allí en Filipenses, quiero que nos concentremos en esta enseñanza que he titulado El trayecto de la humillación y la gloria de Dios. El trayecto de la humillación y la gloria de Dios. Hermanos, son dos expresiones que para muchos resultan contradictorias, porque ¿cómo puede haber gloria de Dios en la humillación? Es más, si ustedes y yo revisamos las causas por las cuales decimos gloria a Dios, piense, fue por un aumento de salario, fue por una nueva muda de ropa, fue porque se dio lo que queríamos. Pero ¿cuántas veces hemos dicho gloria a Dios cuando el Señor nos humilla? Así que, hermanos, en Filipenses quiero que miremos algo de contexto que me es necesario poner, hermanos, frente a ustedes para que podamos gozarnos, disfrutar y asimilar especialmente la porción que está entre el verso 5 y el verso 8. Miremos algo de contexto, hermanos, y disfrutemos este mensaje, esta palabra que nos da el Señor a través de Pablo en esta carta. Lo primero que quisiera, hermanos, notar sobre el contexto es que Pablo, en esta epístola, le deja ver a los hermanos en Filipos sus dificultades. Pablo no les esconde sus propias dificultades como apóstol, pero se las expone de una manera en que dice, estas han servido para el bien del evangelio. Miren, por ejemplo, en el capítulo 1, como lo dice Pablo en los versos 12 al 14, acompáñenme allí, Filipenses 1, 12 al 14, dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes o evidentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ojalá, hermanos, esos fueran nuestros reportes de dificultades. Pero Pablo no les oculta también que está sufriendo. Está bien, las dificultades están dando fruto, pero Pablo no les oculta que está sufriendo, que eso a él le pesa. Mire cómo lo dice en el verso 15, 16, 17, dice así: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, y mire, pensando añadir aflicción a mis prisiones, lo que quiere decir que Pablo ya reconocía que estar preso le causaba aflicción, pero más encima el saber que algunos predicaban a Cristo con intenciones corruptas le pesaba aún más, le afligía en el alma. Pero, hermanos, Pablo les revela un dolor que está pesando mucho, que suma a todo lo que fueron sus prisiones y el saber que había gente enseñando con intenciones corruptas. Y Pablo les muestra a los hermanos en Filipos que le aflige la falta de unidad que hay en esa iglesia. Le aflige mucho que algunos hermanos en la iglesia estén jalando cada uno para su lado y que no haya unidad, y eso al apóstol le pesa. Por eso, miren cómo se describe esto en el verso 1 y en el verso 2 del capítulo 2. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, ayúdenme, dice Pablo. O completad mi gozo. Hermanos, no estoy gozoso, dice Pablo. Falta algo para estar gozoso.
Falta algo en medio de todas estas crisis que tengo, y es que ustedes se pongan de acuerdo, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo es un pastor a quien le duele profundamente que su iglesia no esté pensando unánimemente. El verso 14 del mismo capítulo dice: hermanos, haced todo sin murmuraciones y contiendas. El capítulo 3, verso 16 dice: hermanos, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y en 4:2 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y el verso 3 continúa: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas hermanas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Así que, hermanos, el problema filipense es que había discordia, falta de unidad, y esto pesa en el apóstol. Aparte de sus prisiones, aparte de saber que hay falsos maestros, le pesa a la iglesia. Hay contiendas, hay vanaglorias, cada uno se cree que es el mejor. Probablemente el conflicto entre Evodia y Síntique llevó a la iglesia a problemas mayores. Y hermanos, la solución de Pablo ante esa circunstancia de la iglesia en Filipos, ¿cuál es? Es Filipenses 2, 5 al 11. Es una pieza de cristología. Hermanos, para Pablo una buena dosis de cristología es lo que va a ayudar a los hermanos en Filipos a recobrar ¿qué? Su unidad. Porque Pablo sabe que la cristología va a ayudar a los miembros de la iglesia en Filipos a aceptar de buena gana la humillación, ser humildes y recuperar la amistad que habían roto por cada uno jalar por su propio lado, y así dar la gloria a Dios, como terminó nuestro versículo 11. Hermanos, para Pablo la cristología no es una clase de instituto bíblico. Para nosotros tal vez sí. Para Pablo la cristología es una medicina. Es el remedio más precioso para una iglesia que tiene dificultades con el orgullo, con la arrogancia, con la altivez, con la falta de unidad, con las contiendas, las vanaglorias. Qué bonito ver la cristología así, hermanos. Qué bonito ver la cristología no como una materia de instituto bíblico. Qué hermoso ver la cristología como el único remedio que combate nuestra arrogancia y nuestro orgullo, cosas que fracturan iglesias, familias y sociedades. Así que los filipenses y los fontibonenses necesitamos, hermanos, con urgencia, una cristología que nos ayude a ser menos arrogantes, menos orgullosos, a tener el mismo sentir en nuestra iglesia, en nuestras familias, en nuestra sociedad, ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y por eso, hermanos, quiero que miremos el trayecto de la humillación y la gloria de Dios. Mis hermanos, ¿por qué estoy viendo la humillación como un trayecto? Porque Filipenses expone un trayecto que tiene un inicio, un durante y un final. Y todo ese trayecto es un trayecto de humillación. Y el inicio, vamos a llamarlo desaferrarse. ¿En dónde comienza el trayecto de la humillación? ¿En dónde comienza ese duro camino? En desaferrarse. Hermanos, lo que hay que soltar para comenzar a ser humildes. Desaferrarse, desaferrarse. Ese es el inicio del trayecto de la humillación. Y hermanos queridos,
Quiero que miremos otra vez cómo finaliza esta porción en el versículo 11. Dice el versículo 11, y toda lengua, en Filipenses 2, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Miren cómo termina, para gloria de Dios Padre. Qué final tan hermoso, para gloria de Dios Padre. Ahora miren cómo comenzó todo. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte más vergonzosa en su momento, la muerte de cruz. Termina con la gloria de Dios ese trayecto, pero ¿dónde comienza? Humillación. Humillación. Hermanos, todos los cristianos queremos vivir para la gloria de Dios, pero no queremos ir a la cruz. Todos queremos ser exaltados por Dios, pero no queremos primero ser humillados. Todos queremos dar abundante fruto para la gloria de Dios, pero no queremos ser la semilla que muere en el fango para después crecer y dar fruto. Todos queremos bienes espirituales siempre y cuando nadie nos levante del trono. Mis hermanos, la tesis básica de este punto es que la humildad que glorifica a Dios se perfecciona siendo humillados. Pero aceptar tratos humillantes de Dios requiere desaferrarse de. Si no nos desaferramos de, va a ser imposible aceptar un ápice de un trato humillante que Dios quiera tener con nosotros para su propia gloria. Y hermanos, el Señor a todos sus hijos tiene que pasarlos por tratos humillantes. No hay un solo hijo. Si el gran hijo de Dios, el hijo por naturaleza, el hijo esencial de Dios, fue pasado por un trayecto de humillación, no creamos, hermanos, que ustedes y yo vamos a poder por esta vida eludir tal proceso. Pero ¿qué significa desaferrarse? Pongamos nuestros ojos en versos 5 y 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que ¿qué? A que aferrarse. De eso se trata, hermanos. Nadie podrá aceptar un trato humillante de parte de Dios a no ser que comience el trayecto desaferrándose. Desaferrándose. ¿Qué es aferrarse? Ahí en el verso 6. Y así podemos entender qué es desaferrarse. Aferrarse viene de una palabra muy curiosa. La palabra harpagmos, de donde sale la palabra zarpazo. La palabra aferrarse significa agarrar con fuerza algo. No soltarlo. Entonces, desaferrarse será todo lo contrario. Como cosa a que aferrarse o desaferrarse será dócilmente soltarlo, voluntariamente soltarlo. Aferrarse es agarrar con fuerza algo, dar un zarpazo para tener posesión de aquello que está allí, entre manos, y no soltarlo más. Desaferrarse es soltar dócilmente, es soltar voluntariamente. Por un bien mayor, hermanos, por un bien mayor. ¿Cómo se desaferró Cristo? Bueno, el pasaje es muy claro. No aferrándose a ¿cuál hecho? Al hecho de ser Dios para beneficio personal. Mis hermanos, Cristo
ha sido eternamente Dios. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Cristo ha sido eternamente Dios. Y ahí ustedes ven en el verso 6 la expresión, el cual siendo en forma de Dios. ¿Y qué significa en forma de Dios? Lo explica el mismo pasaje. No estimó el ser igual a Dios. Ser en forma de Dios está interpretado en el mismo verso 6. Ser en forma de Dios es ser igual a Dios. Bueno, a pesar de lo claro de este pasaje, hermanos, me es preciso hacer una aclaración aquí de la palabra en forma de Dios, porque a veces, a pesar de que el verso 6 lo interpreta, otra vez, ¿cómo lo interpreta? En forma de Dios significa, en el mismo pasaje, ser igual a Dios. Pero a veces, cuando leemos en forma de Dios, nos parece que Cristo hubiera sido algo parecido a Dios, pero no Dios. Por eso aclaro, aunque el pasaje es muy contundente, en forma de Dios equivale a ser igual a Dios, hay que explicar algo sobre la palabra forma. Hay dos palabras, hermanos, en griego, que se pueden traducir forma. Una es morfé, de donde tenemos antropomorfismo, y otra es schema, de donde tenemos un esquema. Esas dos palabras, principalmente en griego, se usan para hablar de forma. ¿Cuál de las dos es la que el Espíritu Santo dejó en este pasaje para hablar de Cristo en forma de Dios? No esquema, sino morfé. ¿Por qué? Porque morfé es la palabra para forma esencial o interna, mientras que esquema es la palabra para forma externa o aparente, ¿correcto? Déjenme explicarles esta relación. Pensemos en la etapa de un ser humano, un neonato, después pasa a ser ¿qué? Bebé, después niño y después adulto. En esas etapas, ¿yo qué estoy describiendo? ¿Morfé o esquema? Esquema, porque es el cambio del ser humano en distintas etapas externamente. Pero la morfé de ese cambio, ¿cuál sería? La humanidad. El neonato y el adulto son humanos, o sea que la forma esencial nunca cambió, pero la forma externa sí cambió. Bueno, morfé describe en las escrituras la forma esencial, mientras que esquema describe la forma externa. Y aquí no se usó esquema, porque hubiera sido muy confuso, hermanos. Se usó morfé en forma de Dios para hablarnos que Cristo esencialmente, ¿quién es? Dios, esencialmente es Dios. Ahora, aclarado eso, imaginémonos, hermanos, si Cristo se hubiera aferrado al hecho de ser Dios. Hermanos, si Cristo se hubiera aferrado legítimamente a lo que esencialmente es, fue y será, ¿ustedes creen que hubiera aceptado la humillación sobre sí? Nunca. Si se hubiera aferrado al hecho de ser esencialmente Dios, nunca hubiera aceptado un trato humillante. Pero hermanos, Cristo estimó a los escogidos como muy valiosos. Y miró por el bien de ellos y no el suyo. Y entonces, ¿qué hizo? Se desaferró. No así los filipenses, hermanos. No así nuestros hermanos en Filipos. A quien Pablo les tiene que decir, hermanos, no hagan las cosas por contender, por vanagloria, no se crean mejores. Por favor, cada uno mire a los demás como superiores a él mismo. No miren cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Por eso, háyase sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y mis hermanos, Cristo tenía que ser Dios para salvarnos. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero, si hubiera insistido en manifestar su deidad o su divinidad en toda ocasión,
¿Ustedes creen que se hubiera encarnado? ¿Creen que se hubiera dejado dar un puño? ¿Creen que se hubiera dejado escupir? Cree, hermano, cree que si él hubiera manifestado y se hubiera comprometido con la idea de manifestar su divinidad en todo momento, se hubiera dejado clavar esos horribles clavos, ir a la muerte, de ninguna manera, hermanos. Por eso, quien se quiere humillar, primero tiene que desaferrarse. No hay verdadera humildad si no hay una decisión previa a desaferrarse de lo que quiera que sea que está impidiendo el entregarse a otros. Si no hay primero la decisión de desaferrarse, no va a haber una entrega a los tratos humillantes por un bien mayor para la gloria de Dios. ¿Quién en sus 5 sentidos acepta ser escupido, hermanos? Esto solo lo hace alguien que se ha desaferrado y porque cree que hay un bien mayor en dejarse escupir. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pero ahora, hermanos, ¿cómo debían desaferrarse los filipenses? ¿Y cómo deben hacerlo los fontibonenses? Volvamos nuestros ojos al verso 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mis hermanos, si las Escrituras aquí afirman que podemos experimentar el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, es porque se puede. Si no se pudiera, hermanos, Pablo no se pondría a escribir esto. Pero si dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, es porque para la cristiandad es posible sentir como Cristo al respecto. En la gracia de Dios, hermanos, por supuesto, en la gracia de Dios. Pero como veremos, este no es un trayecto sencillo, no es un trayecto fácil, porque nadie en sus 5 sentidos quiere tomar una cruz, sino que todos queremos un ¿qué? Un trono. Así que si el verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir, nos es preciso definir qué es sentir. Eso que Pablo nos dice que haya en nosotros. Eso que Pablo le dijo a los filipenses que haya en ellos. Hermanos amados, sientan como Cristo. ¿Qué es sentir? Requiere precisión, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra sentir, ustedes y yo, en nuestro entorno, la relacionamos con ¿qué? Sentimientos. Pero hermanos, la palabra original, phroneisto, no se refiere a simples emociones que suben y bajan, que vienen y van como las olas del mar. La palabra en su original, sentir, no es algo inestable, hermanos, como un sentimiento. Nuestros sentimientos son inestables. Esta palabra significa un pensar concentradamente. Estar enfocados en algo. Es una actitud enfocada. Es, haga de cuenta, como cuando a los caballitos les colocan, cuando habían, ahí andando por las calles, jalando carretas, ¿se acuerdan que les ponían algo aquí, a los lados, para que no se desconcentraran? Es eso, es enfocarse en un punto, es no distraerse con nada más, es enfoque. La palabra sentir es actitud enfocada, es una actitud concentrada, es un pensar con enfoque. Así que Pablo está diciéndole a los filipenses y a nosotros hoy, haya en vosotros esta actitud enfocada que también hubo en Cristo Jesús. Así que lo que Cristo Jesús tuvo no fue solo un sentimiento, fue más que eso, un enfoque que involucró sus pensamientos, sí, sus afectos y su voluntad estaba enfocado en un solo punto. Mis hermanos, un sentimiento no logra que alguien se desaferre
de cosas que considera importantes. Un sentimiento no hace que alguien se despoje a sí mismo, ni que tome forma de siervo, ni que se humille a sí mismo y que acepte la peor cruz o muerte. Eso lo hace solo una actitud que enfocada. Eso es lo que transmite la palabra phroneisto, una actitud enfocada. Así que Pablo está diciéndole a los filipenses y a nosotros, hermanos, están desenfocados. Cada uno está mirando por lo suyo. Hay mucha desunión en la iglesia. Enfóquense en como Cristo anduvo enfocado. Y eso fue lo que le llevó a asumir, hermanos, la humillación. Mis hermanos, ejercer una actitud enfocada es desaferrarse de todo aquello que poseemos y que insistimos en conservar, es nuestro, pero que eso nos ha impedido entregarnos a otros y hacer felices a otros. Nos ha impedido guardar la unidad en iglesia, en hogares, en sociedad, la armonía y la paz. Hermanos, algunos filipenses tenían que desaferrarse de creerse en que eran los mejores. Miren el verso 3 una vez más, del capítulo 2. Nada hagáis por contienda o por gloria hueca. Hermanos, esa exhortación que implica que hermanos de Filipos estaban contendiendo. ¿Por qué? Porque cada uno insistía en que era el mejor, de alguna manera. No sabemos cuál exactamente, pero de alguna manera uno insistía en que era el mejor, el otro insistía en que no, que era el mejor. Y hermanos, esto ha fracturado la unidad de esta iglesia. De hecho, Evodia y Síntique, hermanas sin duda, son descritas aquí en el capítulo 4 como hermanas con unas capacidades, parece ser, impresionantes. Miren ustedes, Filipenses capítulo 4. Dice así, el verso 2 y 3, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Verso 3, asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes, miren esto, a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. La palabra combatir, hermanos, nos da a nosotros en castellano la palabra atleta. Es como si Pablo estuviera diciendo, hermano, ayuda a estas hermanas que han sido unas atletas completas en el Evangelio. Imagínense en eso. Hermanas muy capaces, amaban a Cristo, eran todas unas atletas en el Evangelio, atletas piadosas, espirituales, porque esa es la palabra que usa Pablo, que combatieron, unas atletas que compitieron juntas a favor del reino. Pues qué palabra tan hermosa, hermanos. Pero ahora, cada una de ellas era un atleta contra la otra. Ahora una de ellas decía, yo soy la mejor atleta. Y la otra, no, yo soy la mejor atleta. Pues probémonos a ver quién es la mejor. Y esto estaba causando fracturas. Pasa en un hogar también. Cuando uno de los cónyuges se cree el mejor e insiste en ello porque es el mejor, hiere al otro. Y el otro se cree también el mejor y se hieren juntos y hay fracturas, y en la sociedad pasa igual, cada uno por su lado. Buenos atletas y buenas atletas acabadas por el orgullo. Hermanos, qué tristeza para una iglesia perder dos hermanas tan valiosas.
cada uno empezó a pensar, soy mejor, hago las cosas mejor. No sé, hermano, ¿a qué te está llamando el Señor en esta mañana? No sé el Señor a qué nos está llamando a desaferrarnos. Tal vez, hermano, eres el que mejor barre. Tal vez eres el que mejor cocina o la que mejor cocina. Tal vez eres el que mejor habla. Tal vez eres el más santo, el más fuerte es posible, el más serio, el más puntual, el más sabio, el más pilo. Tal vez eres el más disciplinado. Tal vez eres el que más sufre de todos. Eres el que tiene la razón, o el que mejor viste de todos, el que mejor enseña, el que mejor habla, o el que menos habla. Y te enorgullece eso, te sientes orgulloso de eso, lo atesoras. Soy el más puntual, soy el que menos hablo, soy el que más hablo, qué sé yo, pero lo atesoras, te enorgullece lo que eres. Por lo cual crees que todo debe girar en torno a ti. Todos tienen que seguirte, todos tienen que estar contigo, y si no están, entonces te vengas, te amargas, porque todo gira en torno a ti, porque eres el mejor. Desaferrémonos, hermanos, desaferrémonos. No somos el sol de ningún sistema solar. No somos eso. Si te reconocen por lo que eres, si te siguen por lo que eres, o si no te reconocen, o si no te siguen, no importa, hermanos. No importa. Importa la unidad, la paz, la armonía. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Déjenme ponerle esta ilustración y quiero que la lea entre líneas, hermanos. Tal vez eres el que mejor dibuja en la iglesia. Tal vez eres el que mejor dibuja en la iglesia. ¿Pero qué le vamos a hacer? A la gente le gusta irse con el que hace mamarrachos. ¿Te vas a amargar por eso? Pues únete a ellos por la paz de la iglesia. Siente gozo con los demás, entrégate, desaférrate de ser el mejor que dibuja y ve y goza con tus hermanos. ¿A dónde están ellos? Gózate con ellos, únete a ellos y deja los mejores dibujos para cuando Dios te los requiera, porque te los va a requerir en humildad. Pero no hagas sentir mal a otros, no los humilles, no te vengues de ellos, no hables mal de ellos, solo porque no eres tú el centro de sus vidas, hermanos amados. No somos el sol de ningún sistema planetario, solo Cristo. Pero si insistes en ser un diosito, y si yo insisto en ser un diosito, en lo que quiera que sea, terminaremos solos y fuera del Edén. Desaferrémonos, hermanos. Pero les dije que el trayecto no es solo al inicio, hay un durante. Y ese durante, hermanos, lo he llamado menguar voluntariamente. Primero uno se desaferra, y cuando uno se desaferra, ¿qué queda? Libre para asumir lo que sea. Mientras uno no se desaferre de lo que uno es, de la posición, mientras Cristo no se desaferrara del hecho de ser Dios, no iba a aceptar la humillación. Pero después de que nos desaferramos, estamos más listos para aceptar los tratos humillantes de Dios para nuestra vida, aquellos con los cuales Él ha determinado eternamente ser glorificado en nuestras vidas.
Nos desaferramos. Y entonces viene el durante el camino. Ahora, después de desaferrarse, hay que empezar ¿a qué? A menguar voluntariamente. Menguar, descender, hermanos. Así que si el inicio del trayecto de la humillación es desaferrarse, el recorrido dependerá de lo que se tome. Miren esto, hermanos. El primer punto, desaferrarse, era soltar algo. Ahora el segundo punto es tomar algo. Tomar algo. Esto es como si uno fuera a subir Monserrate con una maleta llena de comida. Bueno, pues si quieres ir bien en el recorrido, desaférrate de esa comida, pero no puedes despojarte del todo de cosas. Tienes que tomar algo, algo que te ayudará en el camino, tal vez un bocadillito, una botella de agua, qué sé yo. Cristo se desaferró de algo, pero en el transcurso de su vida tuvo que tomar otra cosa. ¿Qué tomó? ¿Qué tomó? Dice Filipenses 2, 6 y 7, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y miren, tomando algo. Primero se desaferró y ahora ¿qué está haciendo? Tomando. Te desaferras de algo y tomas otra cosa. Te desaferras de lo que te enorgullece y que no te ha dejado entregarte a otros y hacer felices a otros, y tomas lo que va a hacer que hagas felices a otros. Que mires a los otros como superiores a ti mismo. En el caso de Cristo fue tomar ¿qué? Forma de siervo, mostrando que nos valoró mucho, pensó más en nosotros que en Él. Los escogidos somos muy valiosos a los ojos de nuestro amado Cristo, pero no fue fácil para Él. Se desaferró y tomó. 2 movimientos, suelto y tomo, suelto y tomo. Sino que se despojó a sí mismo, dice el verso 7, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Dónde notamos, hermanos, que Cristo menguó? Voluntariamente. En la expresión, precisamente, tomando forma de siervo. Ahí se ve que Cristo menguó. Una vez más, ¿qué palabra aparece? Forma. ¿Y ya tenemos cuántas formas en la persona de Cristo? 2. Una se llama forma de Dios, morfé, forma esencial, y otra se llama forma de siervo. De ahí, hermanos, de ahí que afirmemos que Cristo es una sola persona, pero 2 naturalezas. Una divina, forma de Dios, y otra humana, forma de siervo. 2 morfé. Pero hay que distinguir, hermanos. Estas 2 morfé deben ser distinguidas, aunque no separadas en la persona de Cristo, ni divorciadas. Pero son 2 morfé para nuestra salvación. En teología, hermanos, solemos hacer distinción entre naturaleza natural y naturaleza asumida. ¿Cuál de las 2 morfé es la naturaleza natural? La que siempre eternamente ha sido de Él, la naturaleza divina. ¿Y cuál es la naturaleza asumida? La que no siempre fue de Él, pero que ahora, una vez asumida, siempre será de Él. Por eso Cristo es ahora el Dios hombre. Naturaleza natural, naturaleza asumida. Hay que hacer esas distinciones, pero juntas fue en la persona de Cristo. Juntas fueron en la persona de Cristo necesarias porque Él se despojó a sí mismo. Él tomó forma de siervo, es decir, asumió la humanidad. Hermanos, ¿por qué estoy llamando a este proceso en el que el Señor asume naturaleza humana, siendo Dios? Un menguar.
Y hermanos, quiero que miremos un momento Lucas. Lucas capítulo 3. Versículo 5. Lucas 3:5 dice así: todo valle se rellenará y se bajará a todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. Predicación de Juan el Bautista, recordando al profeta Isaías, previendo la obra del Mesías. Pero miren la palabra, y se bajará a todo monte. ¿La vieron? Y se bajará todo monte. Si un monte se baja, ¿en qué se convierte? En un valle. La palabra aquí, bajará, es la misma en su raíz griega que se utilizó para se humilló. Exactamente la misma. ¿Es un qué? Menguar. Es un bajarse. Es pasar de ser un monte a ser un valle para que todos puedan correr por ahí. Volviendo a Filipenses, por eso estamos hablando de que este tomar forma de siervo es un menguar voluntario, es un bajarse, es un rebajarse. Y quiero que miren algo importante en el verso 7. Dice, sino que se despojó a sí mismo. Pero cuando usted piensa en despojarse, piensa en que se quitó algo, ¿cierto? De hecho, la palabra original significa vaciarse, quitar algo. Pero la Biblia interpreta cómo es ese vaciarse. No es dejar de ser algo. Por eso dice, se despojó a sí mismo, ¿qué? Tomando. Este tipo de despojo es tomar algo para sí, no dejar de ser algo. ¿Me hago entender, hermanos? ¿Me comunico con ustedes en este punto? Es importante para apreciar la cristología ortodoxa. El despojo no se trata de dejar de ser algo, sino que se despojó tomando. El despojo es tomar algo que lo degrada, pero es tomar, no es dejar de ser. Hermanos, esto es muy importante. Así que, por eso, hermanos, no hablamos de que Cristo menguó dejando de ser Dios. Menguó empezando a ser ¿qué? Hombre siendo Dios. Es un menguar, hermanos. Es que, hermanos, la humanidad es totalmente humillante para Dios. Miren, para usted y para mí no es humillante ser, o no es humillante la humanidad. ¿Por qué? Pues porque eso somos. Es lo normal. Pero para Dios, hermanos, es humillante en exceso, en extremo, la humanidad. Miren conmigo el Salmo 113. Salmo 113, versículo 5 dice así: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas y que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Hermanos, este salmo dice que tan solo mirar hacia abajo para Dios es humillante. Tan solo mirarnos. No lo estoy diciendo yo, hermanos, lo dice la Escritura inspirada. El solo hecho de mirarnos implica algo de humillación en Dios, implica una condescendencia. Ahora, ¿qué tal no solo mirar, sino bajar? Y ahora, ¿qué tal no solo bajar, sino hacernos como ellos? ¿Y qué tal si no es solo bajar y hacernos como ellos, sino entregarnos en manos de ellos? ¿Y qué tal si es entregarse a ellos en la peor forma en que un hombre puede morir? En la cruz. Mis hermanos, es la suma humillación de nuestro Salvador. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús cuando estén peleando los unos con los otros.
Es la más suma humillación, hermanos. No hay palabras ni pensamientos para describir la grandeza de lo que nuestro Salvador hizo a favor de nosotros. Si tan solo mirar hacia abajo es humillante, ¿cuánto más lo que dice Filipenses que hizo nuestro Salvador? Y Pablo está ahí. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Mis hermanos, cuando uno es consciente de esto, no le da ganas a uno de tener problemas con nadie. Y que hagan lo que quieran. Yo quiero amar a todos. Quiero entregarme a todos. Quiero la paz y la armonía. Pero pronto se olvida cuán necesaria es la cristología, hermanos. No para saber más de la unión hipostática de Cristo, de la naturaleza enipostática y de la naturaleza anipostática, para vivir en unidad, en paz, en amor, en armonía, en nuestros hogares, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad. Mis hermanos, el Creador y dueño de todo pidió prestado un burro. El Creador y dueño de todo tuvo que pedir prestado un aposento, un cuarto, para celebrar cena con sus discípulos. El dueño de todo murió en un sepulcro que no era de él y que no hubiera podido comprar. La humanidad a Dios le resulta humillante en un extremo en que no comprendemos nosotros, hermanos. Como dijo Paul Riss, en la carpintería Jesús hacía cositas de madera aquí y allí, yugos tal vez para los bueyes, pero antes de su humanidad hacía galaxias. ¿No es humillante, hermanos? ¿No podríamos humillarnos así también entre nosotros y dejar conflictos? Que haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando brote nuestro orgullo y arrogancia, acordémonos de esto, hermanos. Así que Cristo no se despojó de su divinidad, pero sí renunció a mostrar su divinidad en todo tiempo, porque si la mostraba no podría salvarnos. En ciertos momentos mostró su divinidad porque Él perdonó pecados, hizo milagros, recibió adoración, conocía los pensamientos de las personas y lo decía, pero no en todo tiempo mostró su gloria como Dios. La veló en su humanidad. John Owen decía que era como la zarza ardiente que vio Moisés. Ese fuego de la divinidad que no consumía ese palo de la humanidad. Qué precioso es nuestro Salvador, hermanos. Pero qué precioso si nosotros podemos pensar en Él y ser más humildes y aceptar los tratos humillantes del Señor. Así que, hermanos, ¿por qué se hizo necesario que el Hijo de Dios tomara forma de siervo? Hermanos, porque solo alguien que es siervo puede aceptar tratos humillantes. Repito, porque era necesario para el Hijo de Dios tomar forma de siervo. Porque solo alguien que es siervo puede asumir tratos humillantes. Y buscar la gloria de Dios. Pero mi hermano, si no tomamos forma de siervo en lo que sea que el Señor nos está humillando, muy difícil, imposible aceptar que un solo dedo de nuestra mano sea humillado. Es despojarse, es desaferrarse, pero es tomar forma de siervo, es decir, soy un siervo para tu gloria, Señor.
no es cantarlo solamente, no es leerlo en los libros solamente, es involucrarte en la humillación presente que tienes como un siervo y aceptarla. Para poder pensar en otros. Ese es el punto de la carta a los Filipenses. Humíllense para poder pensar en otros, ser libres para hacer felices a otros. Solo un siervo podría aceptar la humillante cruz, hermanos. El juicio más ignominioso y más doloroso en la historia ha sido la crucifixión. El que proveía la crucifixión, inventada por persas, perfeccionada por los romanos, peor que ser colgado, decapitado, que eran otras formas de muerte. La ignominia y el dolor de estar en la cruz eran lo peor. Por eso, hasta la muerte, y muerte de cruz, la más ignominiosa. Así que, hermanos, sentir como Cristo es aceptar tratos humillantes para poder pensar en otros y no solo en uno mismo, y traer a Dios la mayor gloria mientras el Señor nos va sensibilizando con las humillaciones que nos permite. Así que, hermanos, como los filipenses y como nosotros somos llamados a tomar forma de siervos. Recordemos, hermanos, que no va a haber gloria de Dios si al principio y durante el camino de nuestras vidas no hay humillación. Y, hermanos, así como Dios predestinó a su propio Hijo para ser humillado antes de su exaltación, no creamos que será diferente con nosotros. Seguro, no podemos asumir la misma humillación de Cristo, pero seguro seremos humillados si queremos cumplir el propósito de Dios y darle la gloria a Él. Y no sé cuál es tu humillación presente, pero si eres hijo de Dios, has sido humillado, estás siendo humillado o serás humillado. El Señor va a tener que sacar ese orgullo de nuestros corazones para que podamos estar libres para pensar en otros, hacer felices a otros, salvar a otros. Y si no, no hay gloria de Dios. Los filipenses tenían que tomar forma de siervos. ¿Cómo? Dejando de hacer las cosas por contención, dejando de ser tan vanidosos y vanagloriosos, dejando de murmurar, dice Pablo. Hermanas combativas a favor del Evangelio, ahora combatiendo entre ellas, deben dar un paso atrás y sentir como Cristo, morir a sí mismas para el bien de la otra. Qué humillante es eso. Qué humillante cuando tú tienes que echar para atrás y menguar para que otro crezca. Qué humillante. Cada uno de nosotros en esta mañana, hermanos, sabemos cuál es nuestra humillación. Cada uno de nosotros sabemos cómo el Señor nos está llamando en particular a tomar forma de siervos, aceptar esto o seguir creyéndonos diosesitos e insistir en ello. No sé, hermanos, cuál será la humillación que Dios tiene en tu vida. Tal vez un cónyuge que no quiere cambiar. Tal vez una enfermedad que no se va. Tal vez Dios te mantiene al margen mientras prospera a otros. Tal vez Dios está deshaciendo tus planes y las cosas no te han salido como quieres que salgan. O Dios te quitó algo que atesorabas mucho. Tal vez sea un hijo rebelde. Tal vez sea que el Señor no te ha concedido lo que tanto le has pedido. O tal vez Dios levantó a alguien mejor que tú y te carcome la envidia y los celos. O tal vez Dios ha provisto a alguien insufrible en tu vida. No sé cuál es la humillación que te corresponde. Lo que sé, hermanos, es que es un llamado a tomar
forma de siervo. Acaba contigo, hermano, y mira a los otros. Oye, hermanos, acabar con uno mismo es ser libre para mirar a los demás y amarlos y gozarnos con ellos y preservar la unidad. Y el mayor problema, hermanos, de no asumir una forma de siervos es que los tratos de Dios no se van a detener porque tú no quieres asumir forma de siervo. Los tratos del Señor van a seguir. El problema es para nosotros si no tomamos forma de siervo, porque ¿qué resulta de estar en medio de un trato humillante y no tomar forma de siervo? Amargura. Amargura. Pero uno de los grandes beneficios, hermanos, de asumir con buena gana los tratos humillantes de Dios es que en ellos Dios se vuelve nuestro principal amor. Hermanos, cuando uno es humillado y uno dice: Señor, no puedo con esto, soy siervo, trátame, ten misericordia de mí, ten clemencia, pero trátame. ¿Sabes qué va pasando en tu alma, en tu espíritu y corazón? Dios se va volviendo tu mayor amor. Cuán necesarias son las humillaciones. Oh, cuán bueno, dice el salmista, me es haber sido humillado, porque ahora guardo tu palabra. Déjeme pasar a algunas aplicaciones finales. El trayecto de la humillación, entonces, hermanos, ¿dónde comienza? Desaferrarse de todas aquellas cosas legítimas que poseemos, pero que no nos han dejado pensar en otros. Y luego el trayecto de la humillación continúa como menguando, tomando forma de siervo. Pero, hermanos, todo trayecto tiene su final, porque toda humillación es temporal. El pasaje que leíamos hoy en Lamentaciones 3 nos lo dice: Dios no aflige para siempre. Toda humillación tiene un inicio y tiene un final. Y por eso, miren lo que dice Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual, después de todo lo que hemos visto de Cristo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El trayecto de la humillación termina finalmente, hermanos, con la exaltación de haber hecho lo que Dios quiere para gloria suya. Por eso es mejor tomar forma de siervo en el camino. Mis hermanos, en nosotros los hijos de Dios el orgullo es una piedra de tropiezo terrible para cumplir los propósitos de Dios. El orgullo está presente en cada uno de nosotros y Dios removerá esa piedra y dolerá dependiendo de cuán arraigada esté esa piedra en nosotros. Hermanos, tenemos que ser humillados antes de poder cumplir el propósito de Dios en esta tierra y luego sí ser exaltados para su gloria. Y recuerden que el grado de exaltación depende del grado de humillación. Cristo fue humillado hasta lo sumo, asimismo fue exaltado hasta lo sumo. Cuanto te humilles, así será tu exaltación. Así verás cuánto hay en tu vida del Señor. Si hay más de Cristo en tu vida, el Señor te está exaltando. Si hay más de ti, no te estás humillando. Todo el que se humilla, hermano, será exaltado. Cristo de un modo, nosotros de otro, pero todo el que se humilla será exaltado. ¿Cuántas iglesias, hermanos, aún está? ¿No pueden gozar de unidad, de armonía, de paz? Por las evodias y síntiques o los evodios y sínticos que hay en ellas.
insistiendo que son lo mejor y que todo tiene que girar en torno a ellos. Y hay de que no me sigan porque me voy a vengar, hablando mal de ellos, renegando de ellos, viéndoles sus faltas. Desaferrémonos de tal cosa, hermanos. Por amor a Dios y porque Pablo dijo, haya en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuántos hogares no pueden sufrir, o más bien, cuántos hogares no pueden hoy vivir en armonía, en paz, en unidad, por el orgullo? Nadie quiere ser humillado. El esposo quiere estar en el trono y la esposa quiere estar en su trono también. Y cada uno cree que es el mejor y que hacen las cosas mejor que el otro. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, es mejor humillarnos ahora y cumplir así sus propósitos y no que el Señor nos humille cuando venga. Es mejor que desde ahora nuestra lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre y no que nos coja tal confesión de sorpresa. Por último, incrédulo, estás aquí. Si todo va marchando en bienestar en tu vida y no has sido humillado y conservas tu honor personal y tu dignidad y nadie la puede derribar y atacar y todo va bien en tu vida, puede ser que sea una de tres cosas. Uno, o has estado evadiendo, siendo hijo de Dios, una situación humillante que Dios quiere para tu vida, para obrar sus propósitos a través de ti, que Él sea glorificado y tú estás haciéndole el quite. O tal vez sea porque se avecina una humillación para ti. O tal vez sea que Dios no quiere tratar contigo porque no eres su hijo. Pero si eres hijo, serás humillado. Y más vale que menguemos voluntariamente y que haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias por Jesucristo. En su profunda e inexplicable humillación nosotros hoy somos salvos. Oh Dios, ayúdanos a que haya en nosotros este mismo sentir en los tratos humillantes, Señor, que tienes con nosotros. Te lo pedimos en Cristo. Amén.